Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para que sepamos si están disfrutando de nuestras historias contadas. Prepárense para escuchar relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Ahora mismo. Me llamo Francisco. Tengo 38 años y soy originario de Chihuahua capital. Llegué a Ciudad Juárez a finales de septiembre, después de que mi padre, Manuel, falleciera y me dejara como encargado de resolver algunos asuntos de herencia. No fue un viaje que hiciera con gusto, pero mi tía Rosa, que siempre fue muy cercana a él, me pidió de manera insistente que me hiciera cargo de todo lo legal. Yo acepté, porque alguien tenía que hacerlo y porque, a pesar de mi relación complicada con mi padre, sentía que era mi obligación. La primera impresión al llegar fue la de siempre en Juárez. Calles ruidosas, tráfico pesado, vendedores ambulantes ofreciendo de todo en las esquinas, un aire seco que se cuela por la ropa. Me hospedé en un hotel antiguo sobre la Avenida Juárez, un edificio que debió haber sido elegante en su tiempo, pero que ahora tenía ese olor a humedad mezclado con desinfectante barato. Mi cuarto estaba en el tercer piso. Era sencillo, una cama de matrimonio con sábanas algo ásperas, un ropero de madera oscura con marcas de años de uso, un televisor viejo empotrado en la pared y una ventana con vista a la avenida iluminada de noche por los anuncios de bares y restaurantes cercanos. Los primeros días pasaron sin mayores incidentes. Me levantaba temprano, desayunaba café y huevos con frijoles en la cafetería de la esquina, y luego me reunía con Luis, el abogado que me ayudaba con los papeles. Entre idas a notarías y oficinas públicas, regresaba cansado al hotel y lo único que quería era descansar. Pero ya desde la segunda noche, algo comenzó a incomodarme. El televisor se encendió solo, cerca de las 3 de la mañana. Al principio pensé que era una falla eléctrica, porque el aparato era bastante viejo. La pantalla mostraba un canal con estática y, de fondo, una imagen borrosa en blanco y negro que apenas distinguía. Lo apagué y seguí durmiendo. La tercera noche fue diferente. El televisor volvió a encenderse, pero esta vez lo que vi me heló la sangre. En la pantalla aparecía mi propio cuarto, con la cama en el mismo ángulo y la misma colcha arrugada. Lo más perturbador era que ahí, en la cama, se veía claramente mi silueta dormida. Al principio pensé que estaba soñando, o que era algún tipo de coincidencia extraña, pero cuanto más observaba, más reconocía detalles que no podían ser casualidad. La forma en que había dejado mi chaqueta en la silla, la posición de mi cuerpo recostado de lado. Me quedé paralizado frente a la televisión, con el corazón golpeando en el pecho, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizá alguien del hotel había instalado una cámara oculta y que lo estaban transmitiendo de alguna manera, como parte de un mal chiste o una intención más siniestra. Me acerqué al aparato, lo apagué y me quedé un buen rato despierto, con la luz prendida, escuchando cada ruido del pasillo. Al día siguiente, mientras caminaba por la avenida rumbo a la oficina del abogado, no podía dejar de sentirme observado. Era como si, incluso entre la multitud de peatones y automóviles, hubiera ojos fijos en mí siguiéndome cada paso. Traté de concentrarme en los documentos, en las firmas, en las cuentas que debía cuadrar, pero en el fondo de mi mente solo resonaba la imagen de esa pantalla encendiéndose sola y mostrándome dormido. No se lo conté a nadie en ese momento. Me dio vergüenza, incluso miedo de que pensaran que estaba perdiendo la cabeza por el estrés, pero dentro de mí supe desde esa noche que algo estaba mal en ese hotel, y que lo que me esperaba los siguientes días no iba a dejarme tranquilo. Después de la tercera noche, ya no pude engañarme a mí mismo. Lo que estaba ocurriendo en ese cuarto no era normal. Tratar de dormir se convirtió en un suplicio porque me quedaba en vela esperando el momento en que la televisión se encendiera sola. Y siempre pasaba alrededor de la misma hora, como si alguien hubiera programado un ritual preciso. Cada vez la pantalla mostraba la misma escena, yo, acostado en esa cama, visto desde un ángulo imposible de ubicar dentro del mismo cuarto.
La claridad de la imagen variaba, a veces con interferencia, pero nunca dejaba de ser reconocible. El miedo empezó a transformarse en obsesión. Me convencí de que alguien del hotel había colocado cámaras escondidas. Pasé horas revisando cada rincón, moví los muebles, levanté las sábanas, toqué las paredes buscando irregularidades. Revisé detrás del televisor, dentro del ropero, incluso debajo del colchón. La paranoia me empujó a desarmar el detector de humo, convencido de que podría ser una cámara disfrazada. No encontré nada. Solo quedaban mis propias huellas de haber dejado el cuarto hecho un desastre en mi búsqueda desesperada. Al día siguiente bajé con ojeras al comedor. Apenas probé el café aguado que servían. La camarera Catarina pasó frente a mí y me preguntó si todo estaba bien. Lo noté en su mirada, como si hubiera entendido que algo no cuadraba. Su tono fue amable, pero detrás de esa sonrisa había una reserva que me incomodó. Sentí que sabía más de lo que mostraba, aunque no lo decía. Ese gesto me acompañó durante todo el día, como un recordatorio silencioso de que no era el único al tanto de lo que pasaba en ese lugar. Por la tarde decidí hablar con Ramiro, el joven de recepción. Le conté que la televisión se encendía sola y que me estaba volviendo loco con la idea de que hubiera cámaras en la habitación. Él se mostró tranquilo, demasiado para mi gusto. Contestó que el hotel no tenía ningún tipo de sistema de vigilancia dentro de los cuartos y que todos los empleados eran personas de confianza. Lo dijo con tanta seguridad que, por un momento, quise creerle. Pero lo que más me inquietó fue la forma en que agregó con voz más baja que había cosas viejas en ese edificio que era mejor dejar en paz. No dio más explicaciones, solo repitió que no me preocupara y regresó a sus tareas. Esa reacción no me tranquilizó en absoluto. Al contrario, me confirmó que algo extraño habitaba ahí y que ellos lo aceptaban como parte del lugar. Esa noche me prometí resistir sin dormir, para ver con mis propios ojos de dónde provenía la transmisión. Me quedé sentado en la silla, con la lámpara encendida, observando el televisor apagado. Pasaron las horas con el silencio interrumpido solo por los ruidos lejanos de la avenida. Autos que pasaban, risas de personas ebrias, música de los bares. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, la pantalla brilló de golpe, sin que yo tocara nada. Ahí estaba otra vez. Mi cuarto, mi cama, la figura de mi cuerpo acostado. Pero esta vez no estaba dormido, porque yo seguía despierto, sentado, mirando la televisión. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla, mi figura seguía recostada en la cama, respirando tranquilamente, mientras yo, en la realidad, me encontraba rígido en la silla, sin apartar los ojos del aparato. Era como si la televisión mostrara una versión paralela de mí, atrapada en el sueño, incapaz de despertar. El pánico me paralizó. No supe si gritar, salir corriendo o romper la televisión en pedazos. Al final me quedé ahí, inmóvil, con las manos sudando y la garganta seca, tratando de convencerme de que era una alucinación producto del cansancio. Cuando me atreví a apagar el aparato, mis dedos temblaban tanto que casi no pude presionar el botón. Dormí a ratos, con la luz prendida y la sensación constante de que algo invisible me observaba. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad para seguir con los trámites legales, sentí de nuevo esa mirada encima de mí. En la fila del banco, en la oficina del abogado, incluso en el mercado cuando compré un jugo y unos tacos de guisado, no podía quitarme la sensación de que alguien, en algún lugar, seguía mis movimientos con detenimiento. Volví al hotel agotado, con la certeza de que ya no había lugar seguro. Y aunque trataba de ignorarlo, sabía que cada noche me esperaba lo mismo, la televisión encendiéndose sola y mostrándome a mí mismo desde un ángulo imposible. Los días siguientes se volvieron un ejercicio constante de tensión y vigilancia. Cada vez que regresaba al hotel, incluso después de resolver algún trámite legal con Luis, sentía un peso en el pecho que me recordaba que no estaba solo.
aunque físicamente no hubiera nadie más en la habitación. La sensación de ser observado se había extendido más allá del cuarto. Incluso caminando por la avenida, entre los vendedores ambulantes, los autos y los transeúntes, sentía que alguien mantenía su mirada fija en mí. No podía explicarlo, pero era imposible ignorarlo. Decidí inspeccionar el cuarto una vez más, con más meticulosidad que antes. Moví la cama, revisé el ropero y los cajones del escritorio, hasta las esquinas del baño, bajo la alfombra, incluso los marcos de las ventanas. Cada gesto estaba cargado de ansiedad, cada sonido del hotel me hacía sobresaltar. Lo que más me sorprendía era que el cuarto parecía completamente normal. Nada estaba fuera de lugar, ninguna cámara, ningún dispositivo. Y aún así, la televisión seguía encendiéndose sola, mostrando la misma escena que me perseguía, yo dormido, siempre en el mismo ángulo. Era imposible que alguien pudiera estar grabándome sin que yo lo notara. Una tarde, mientras la ciudad bullía afuera, decidí enfrentar la situación con alguien del hotel. Fui a la recepción y hablé con Ramiro nuevamente. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Me escuchó describir con detalle lo que ocurría. La televisión encendiéndose sola, la sensación de ser observado y la búsqueda exhaustiva que había hecho en el cuarto. Ramiro respondió con calma que todos los empleados del hotel eran confiables y que no existían cámaras dentro de los cuartos. Su voz sonaba firme, pero había algo en sus ojos que me inquietó, una mezcla de conocimiento y reserva. Cuando insistí un poco más, él mencionó que el edificio había estado ahí por décadas y que había cosas antiguas que habían permanecido en él, presencias que era mejor no perturbar. No ofreció más explicación, pero su manera de evitar el contacto visual me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Esa revelación me hizo comprender que el problema no era humano, que había algo en el hotel que no pertenecía al presente, algo que estaba ligado al tiempo, a la memoria del lugar, o a algo que nunca habría podido prever. Esa noche no intenté dormir de inmediato. Me senté en la silla frente a la televisión, con la lámpara encendida, mi cuerpo tenso y cada músculo preparado para reaccionar. Cada sonido del pasillo, cada crujido de la madera del edificio antiguo, me ponía en alerta. Cuando la pantalla se encendió sola, no me sorprendí tanto como antes. Esperaba ese momento. La imagen me mostró otra vez recostado en la cama, pero esta vez noté algo distinto. La figura parecía moverse de forma sutil, como si respirara más rápido, como si respondiera a mi atención consciente. Fue suficiente para que el terror me recorriera de pies a cabeza. Me quedé observando, intentando racionalizarlo. Quizá era una falla en el televisor, quizá un efecto de la luz y el cansancio, pero el miedo se mezclaba con la incredulidad y me dejaba paralizado. Durante horas, la sensación de ser observado me consumió, no solo en el cuarto, sino en cada pensamiento que cruzaba mi mente. Ya no sabía si estaba soñando despierto o si algo realmente estaba allí, acechando, esperando que me rindiera al miedo. Cuando finalmente logré dormir, lo hice con la luz tenue prendida y la sensación de que no estaba solo, que había algo más presente en la habitación, un testigo invisible de cada uno de mis movimientos, de cada uno de mis pensamientos. Esa conciencia me acompañó toda la noche y se quedó conmigo al día siguiente, mientras regresaba a la ciudad, intentando cumplir con los compromisos legales que me habían traído hasta allí, pero con la certeza de que nada de lo que hiciera podría liberarme de la sensación de ser vigilado. Esa última noche, después de días de tensión insoportable, me sentí como si llevara semanas caminando sobre un hilo delgado, a punto de romperse. Había terminado todos los trámites de la herencia, y por primera vez pensaba que podría irme de Ciudad Juárez con algo de alivio. Pero el hotel seguía allí, esperando. Subí al cuarto con el corazón acelerado, cargando la sensación de que algo me observaba en cada pasillo, en cada sombra proyectada por la luz amarilla de los pasillos. Cada paso me recordaba que no estaba solo, y que lo que fuera que habitaba ese lugar había estado esperándome.
Me senté en la silla, frente al televisor apagado. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico en la avenida. Mis manos temblaban ligeramente, y mi respiración se sentía demasiado fuerte en la quietud del cuarto. Sabía que, en cualquier momento, la pantalla se encendería sola, y esta vez no podía simplemente mirar y tratar de racionalizar. No estaba cansado, estaba alerta, tenso, con cada sentido al límite. Como siempre, cerca de las 3 de la mañana, la televisión se encendió. La luz azulada del aparato iluminó el cuarto y mi cuerpo se tensó de inmediato. Allí estaba otra vez, la imagen de mi propio cuerpo recostado en la cama. Pero esta vez algo cambió. La figura en la pantalla parecía respirar más rápido, y por un instante, sentí que los ojos de esa versión mía se abrían y me miraban directamente. No era un reflejo, no era mi sombra, era como si una versión atrapada de mí estuviera allí, consciente de mi presencia, incapaz de despertar. El terror me recorrió entero. Mis manos se crispaban sobre la silla, mis uñas se hundían en la madera. Quise gritar, correr, romper la televisión, pero mi cuerpo no respondió. Solo podía observar, paralizado, mientras la pantalla parecía retenerme con su luz fría. Durante minutos que se sintieron como horas, esa sensación de estar frente a otra realidad, una donde yo estaba dormido y vigilado, se apoderó de todo mi ser. Cuando finalmente logré moverme, desconecté el televisor y me senté en el suelo, apoyado contra la pared, tratando de calmar la respiración y el corazón que me golpeaba en el pecho. La habitación estaba vacía, en silencio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cerré los ojos, esperando que el amanecer trajera alguna tranquilidad, y cuando la luz del día finalmente entró por la ventana, sentí un alivio temporal. Al día siguiente hice el check-out con las manos sudadas y la mente agotada. En la recepción, Ramiro me despidió con una sonrisa discreta, y solo mencionó que algunas presencias antiguas en el hotel habían sido testigos de cosas similares antes, sin dar más detalles. No pregunté nada más. Pagué la cuenta y salí, con la sensación de que me dejaba atrás más que un edificio viejo y una cama incómoda. Dejaba atrás algo que no podía comprender, algo que quizás seguía allí, esperando al próximo huésped. Mientras caminaba hacia la calle, sentí un instante de alivio, mezclado con un escalofrío persistente. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi miedo y cansancio, pero algo dentro de mí sabía que no salí completamente libre de aquel cuarto, de aquel hotel, de aquella ciudad que guardaba secretos que nunca revelaría. Desde entonces, cada vez que pienso en Ciudad Juárez, en la Avenida Juárez y en aquel hotel, siento un nudo en el estómago. No hay explicación lógica, no hay evidencia concreta, solo la certeza de que algunas cosas viejas y silenciosas existen, y que a veces nos observan sin que podamos verlas, desde un lugar donde el tiempo y la realidad parecen doblarse de manera inexplicable. Me llamo Liliana, y hasta hace poco compartía mi vida con Ical, mi esposo, y nuestros 2 hijos, Frederico y Ana María. Vivíamos en Ciudad Juárez, en un barrio tranquilo donde las casas de colores vivos se alineaban con calma, y las tardes se llenaban de los olores de tortillas recién hechas y el café de olla que Ical preparaba cada mañana. Yo pasaba los días entre la cocina, las compras en el mercado y cuidar del jardín, mientras Ical trabajaba largas horas en su taller. Nuestros hijos iban y venían de la escuela, con risas y pequeñas discusiones que yo aprendí a escuchar sin intervenir demasiado. Todo parecía normal, rutinario, hasta el punto de que nadie hubiera imaginado que un secreto oscuro nos seguía de cerca, escondido en el corazón de Ical. Ical siempre fue un hombre reservado, pero no distante. Había algo en su manera de mirar que me hacía sentir que guardaba pensamientos más profundos, casi como si sus ojos conocieran un peso que él solo podía sostener. A veces, en la madrugada, lo veía salir de la habitación
y dirigirse al pequeño patio, donde murmuraba palabras que no alcanzaba a comprender. Yo lo observaba desde la puerta, con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero nunca pregunté demasiado, porque él siempre sonreía y cambiaba de tema, y yo confiaba en que su secreto no nos haría daño. Nuestro hogar era sencillo pero cálido. El comedor iluminado por la luz del sol que entraba por las ventanas con cortinas bordadas, las fotos familiares colgadas en la pared, el aroma de la comida casera que siempre nos acompañaba. Cada mañana, Ikal se levantaba temprano, preparaba el café de olla con canela y piloncillo, y nos despertaba a los niños con su risa suave. Todo parecía perfecto, como si nuestra vida estuviera construida sobre una normalidad que nadie podría perturbar. Sin embargo, incluso en esos días tranquilos, sentía un peso invisible, un pequeño estremecimiento que recorría mi espalda cuando notaba su mirada perdida hacia el horizonte, o sus manos temblorosas, mientras sostenía la taza de café. No fue hasta mucho después que comprendí que ese peso no era fruto de la rutina ni del cansancio del trabajo. Era algo que Ikal había traído consigo desde un lugar que yo no podía ver, una sombra que se había instalado en nuestra vida y que permanecía silenciosa, paciente, esperando el momento adecuado. A veces, en la noche, escuchaba un murmullo que parecía salir de la pared, un susurro que se mezclaba con el viento y me despertaba con el corazón acelerado. Intentaba convencerme de que era imaginación, que solo eran ruidos normales de la casa vieja, pero había algo en esos sonidos que me helaba la sangre sin que pudiera explicarlo. Ikal amaba a nuestra familia más que a nada. Lo veía cuidar de Frederico y Ana María con dedicación, ayudarles con la tarea, escuchar sus historias de la escuela y consolarles cuando tenían miedo de la oscuridad. Yo lo observaba y sentía un orgullo silencioso, una tranquilidad que me hacía pensar que, pase lo que pase, nuestra vida seguiría siendo segura. Lo que no sabía entonces era que esa seguridad tenía un precio, un pacto que Ikal había hecho en secreto, un acuerdo que nos protegería mientras él estuviera vivo, pero que nos dejaría vulnerables cuando él ya no estuviera. Nunca hablamos de eso, porque él no podía hablar, pero lo sentía en su presencia, en el modo en que se tensaba al escuchar un ruido inesperado, o cómo sus ojos se desviaban hacia ciertos rincones de la casa, como si esperara ver algo que nosotros no podíamos. Era un hombre lleno de amor, sí, pero también de temor, un temor que yo no podía entender completamente, hasta que la tragedia vino a derribar nuestra rutina, y todas las sombras que él había logrado mantener a raya comenzaron a aparecer, una por una, en nuestra vida. El día que Ikal murió todavía me persigue en mis pensamientos, como si cada instante de aquel accidente se hubiera grabado en mi memoria con un relieve imposible de borrar. No puedo dejar de recordar cómo la rutina de la mañana se rompió en un segundo, el sonido del motor del carro mezclado con un grito ahogado que parecía no pertenecer a nadie. Sentí que el mundo se deshacía mientras corría hacia el lugar del accidente, con Frederico y Ana María aferrados a mí, sus pequeños cuerpos temblando, y la sensación de vacío creciendo dentro de mí con cada paso. Cuando llegué, el caos era silencioso pero implacable. Vecinos se habían asomado, algunos gritando, otros en shock. El cuerpo de Ikal estaba ahí, sin vida, y a mi alrededor todo parecía normal y absurdo al mismo tiempo. El sol seguía iluminando la calle, el viento movía las hojas de los árboles, los perros ladraban a lo lejos. Pero yo sentía que estaba atrapada en un tiempo suspendido, donde cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable. Los niños lloraban, y yo los abracé mientras el miedo y la incredulidad se mezclaban en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. Durante los días que siguieron, la casa se volvió un lugar extraño, lleno de ecos y sombras que antes no existían. Las risas de Frederico y Ana María se apagaron, reemplazadas por un silencio tenso, interrumpido solo por ruidos inexplicables. Pasos que no coincidían con nadie, puertas que crujían sin viento, objetos que cambiaban de lugar.
Yo trataba de racionalizarlo, de pensar que era el estrés, la tristeza, la ausencia de Ikal, haciéndome ver cosas que no estaban allí. Pero había momentos en que algo me miraba desde los rincones, y un frío recorriendo mi espalda me decía que no era imaginación. Fernando empezó a acercarse más. Siempre había sido nuestro amigo, confiable, cercano a la familia, pero ahora su presencia me resultaba incómoda. Al principio pensé que quería ayudarnos, acompañarnos en el duelo, pero había algo en sus ojos que no reconocía. Una mirada fija, extraña, como si detrás de ellos hubiera algo que no entendía. Sus gestos también habían cambiado. Era más brusco, más impaciente, y a veces notaba en él destellos de agresividad que nunca había tenido. Cada vez que intentaba explicarle mi preocupación, él respondía con comentarios indirectos que dejaban entrever que sabía cosas que yo no podía comprender, y eso aumentaba mi sensación de peligro sin que pudiera señalarlo claramente. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles antiguos de Ikal que había guardado en una caja bajo la cama, encontré algo que detuvo mi corazón. Entre facturas y notas de trabajo, había una carta con mi nombre. Liliana. Abre esto solo cuando yo no esté más en este mundo. Mis manos temblaban al abrirla, y al leer las palabras de Ikal, sentí que todo lo que había sospechado pero no comprendido, se hacía real. Él confesaba que había hecho un pacto con una entidad, un acuerdo que nos protegía mientras él viviera, pero que nos dejaría vulnerables tras su muerte. Me explicaba que existía alguien que podía ayudarnos, una curandera llamada Nasira, la única persona que él conocía capaz de enfrentarse a lo que él había traído a nuestra vida. La carta no solo me llenó de miedo, también me cargó de culpa y desesperación. Comprendí que toda su conducta extraña, sus rituales silenciosos y sus miradas preocupadas, habían sido intentos de mantenernos a salvo. Al mismo tiempo, la presencia de Fernando cobraba un nuevo sentido. Su comportamiento errático no era casual, sino que parecía influenciado por la misma entidad que Ikal había tratado de controlar. Esa tarde, mientras sostenía la carta entre mis manos, sentí un frío intenso que no provenía de la ventana abierta, sino del vacío que Ikal dejó y de algo que ahora se acercaba sigilosamente a nosotros. Los días siguientes se volvieron aún más difíciles. Fernando empezaba a aparecer en momentos inesperados, como si estuviera siempre un paso delante de mí. Lo veía observarme desde la distancia, y su rostro reflejaba una calma inquietante, que luego se transformaba en gestos de enojo repentino sin razón aparente. A veces lo encontraba en la cocina, manipulando cosas de la casa sin que nadie le hubiera dicho nada, y los niños empezaban a comentar, sin palabras directas, sobre la sensación de que alguien los observaba incluso cuando estaban solos. La angustia se instaló en nosotros como una sombra silenciosa, constante, que no permitía que ningún respiro de normalidad durara más de unos minutos. En aquel momento comprendí que nuestra vida jamás volvería a ser igual. Lo que antes era familiar y seguro se había convertido en un territorio de incertidumbre y terror. La carta de Ikal era nuestra única guía, y la idea de buscar a Nasira se volvió una necesidad urgente. Cada paso que dábamos estaba marcado por la sensación de ser vigilados, y la duda sobre Fernando crecía con cada gesto extraño que él tenía. La realidad se mezclaba con lo inexplicable, y yo aprendí a escuchar los silencios, a leer los movimientos de las sombras y a confiar en las señales más sutiles que indicaban que la entidad estaba cerca. Después de leer la carta de Ikal, sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. Cada rincón de la casa parecía observarme, y el silencio se volvió insoportable. No podía confiar ni en mis propios sentidos. A veces, veía sombras que se desplazaban lentamente por las paredes. Otras sentía un frío que no provenía de ninguna ventana, como si algo respirara detrás de mí mientras caminaba por el pasillo. Cada vez que intentaba concentrarme en los niños o en cualquier tarea doméstica, el peso de lo que Ikal había hecho se hacía más presente, y el miedo comenzaba a corroerme desde dentro. La presencia de Fernando se volvió cada vez más inquietante.
Una tarde, mientras revisaba la cocina, lo encontré de pie junto al refrigerador, completamente inmóvil, con los hombros tensos y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Sus ojos, que siempre me habían resultado familiares y cálidos, ahora tenían un brillo extraño, casi vacío, y su respiración era irregular, entrecortada. De repente, se movió con una rigidez que no era natural, caminando hacia mí sin pronunciar palabra, y tocó un vaso sobre la mesa de manera brusca, haciendo que cayera al suelo y se rompiera. Los niños, desde la sala, lo miraban con miedo, abrazándose entre sí, y yo sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Era Fernando, pero no lo era. Había algo más dentro de él, algo que parecía controlar cada uno de sus gestos, y que nos observaba como si fuéramos piezas en un juego que no podíamos ganar. Después de aquel episodio, decidí que no podía enfrentar esto sola. Recordé las instrucciones de Ikal y la referencia a Nasira. Su nombre parecía casi un susurro que atravesaba la carta y mi mente, la única que podría ayudarnos. Sentí que era nuestra única esperanza para entender lo que estaba sucediendo y proteger a los niños de lo que ahora percibía como una amenaza real e inminente. Nasira nos recibió en su casa, un lugar apartado rodeado de plantas medicinales y símbolos antiguos. Su presencia imponía respeto y, al mismo tiempo, un extraño consuelo. Ella nos escuchó en silencio. Luego explicó que mi esposo, Ikal, había hecho uno de los pactos más peligrosos que existen, y que la entidad que él había invocado era muy astuta, traicionera y peligrosa, y que no iba a renunciar fácilmente a lo que se le había prometido. Le entregué la carta para que la leyera, y ella la leyó con atención. Después de una larga pausa, suspiró y dijo que mi esposo no era una mala persona, solo quería lo mejor para nuestra familia, que en ese tiempo atravesaba muchas dificultades, pero eligió la peor manera de intentar proteger a quienes amaba. Confieso que escuchar eso me dio cierto alivio. Después de todo, también eran personas buenas, y lo que hizo mi Ikal tenía, al menos, una buena intención. Ella también me explicó que Fernando estaba siendo poseído por esa entidad, que pretendía aprovecharse de nuestra confianza en él para hacernos daño. Eso tuvo mucho sentido, pero fue más allá, y me dijo que, incluso si liberáramos a Fernando, si no nos protegíamos de la entidad, ésta elegiría a otra persona. Con gestos precisos, nos indicó todo lo que debíamos preparar para el ritual. Plantas secas, velas, agua bendita, símbolos dibujados con exactitud. Los niños observaban, conscientes de que algo estaba mal, y yo sentía un dolor profundo al ver cómo nuestra vida tranquila se había transformado en un terreno de incertidumbre y miedo. El miedo y la tensión aumentaban a cada momento. Aunque estábamos protegidos dentro de la casa de Nasira, los recuerdos de Fernando seguían presentes, su mirada vacía, los movimientos extraños, la sensación de que algo más habitaba su cuerpo. Cada gesto mío se mezclaba con la advertencia silenciosa de que la entidad todavía nos acechaba y que no habíamos llegado al final del peligro. Mientras preparábamos el espacio para el ritual, sentí que debíamos seguir al pie de la letra cada indicación de Nasira. Un error podría ser fatal. Los niños permanecían cerca, atentos a cada movimiento, y yo no podía evitar pensar en Ikal y en todo lo que había hecho para protegernos, aun sabiendo que su pacto había dejado una amenaza latente sobre nosotros. La casa de la curandera era un refugio, pero incluso allí el miedo se sentía constante, recordándonos que la entidad acechaba, invisible, y que nuestra lucha apenas comenzaba. Nunca imaginé que un silencio pudiera ser tan pesado. Después del ritual con Nasira, la casa parecía más tranquila, como si el aire hubiera perdido un poco de la densidad que lo hacía casi imposible respirar. Pero incluso con esa calma aparente, cada sombra, cada sonido mínimo, me recordaba que la entidad no había desaparecido del todo. Algo en mi pecho seguía tenso, y cada paso que daba por la casa me hacía mirar detrás de mí,
esperando que Fernando apareciera, aunque su liberación hubiera sido parte del ritual. Nasira me explicó con detalle cómo proteger nuestra casa y a los niños. Me enseñó un pequeño ritual que podía hacer todas las noches. Encender velas de cera amarilla en cada esquina de la sala, quemar ramilletes de ruda y copal mientras caminaba por la casa, y trazar pequeños círculos de sal alrededor de las puertas y ventanas. Me entregó un amuleto de ojo de venado, tejido con hilo rojo, que debía colgar cerca de la puerta principal para mantener la protección durante el día. Además, me enseñó cómo actuar con Fernando. Me dio un pequeño polvo de hierbas y flores secas, llamado polvo de liberación, que debía disolver en su bebida sin que él lo notara. Según Nasira, eso ayudaría poco a poco a debilitar la influencia de la entidad y darle una oportunidad de recuperar su libertad, siempre con paciencia y mucha cautela. Hice todo tal como ella me dijo. Por la noche realicé el ritual de protección. En los días siguientes, cuando Fernando aparecía por la tarde, después del trabajo, le ofrecía un café con un poco del polvo que Nasira me había dado, y los días fueron pasando. Las cosas mejoraron, pero nunca volvieron a ser exactamente iguales. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y miedo constante. Los niños comenzaban a jugar de nuevo, aunque con precaución, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera despertar algo invisible. Yo intentaba retomar la rutina, preparar la comida, ordenar la casa, ir por los mandados, pero cada pequeño ruido, el crujido de la madera, el roce de una puerta, el viento moviendo las cortinas, me hacía recordar la sensación de ser observada. A veces, cuando me sentaba a revisar la correspondencia o documentos viejos de Ikal, sentía un escalofrío que no tenía explicación, y mis manos temblaban sin razón aparente. Fernando había vuelto a ser el mismo, o al menos eso parecía. Sus gestos y su mirada eran los de siempre, y él hacía lo posible por demostrar que todo estaba bien. Pero había algo en él que nunca volvió a ser igual. Una ligera rigidez en su postura, una mirada más cautelosa, un silencio que a veces resultaba inquietante. Yo sabía, sin necesidad de palabras, que la entidad había dejado su marca, que aunque lo hubiéramos liberado, algo de ese poder permanecía cerca, como un susurro que podía regresar en cualquier momento. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché pasos en el piso de arriba. Los niños ya estaban dormidos y Fernando estaba en la sala viendo televisión. Subí lentamente, cada escalón resonando con un eco que me hacía temblar. Cuando llegué al pasillo, no había nadie. Pero una sensación de frío recorrió toda mi espalda, y una sombra fugaz cruzó la pared frente a mí. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Había algo más en la casa? ¿Algo que el ritual no había podido alejar? Me obligué a respirar profundo, tratando de calmar mi corazón, pero la duda permaneció, clavada en mi mente como un recordatorio constante de que estábamos en territorio peligroso. Con el tiempo, intenté hablar con Fernando sobre todo lo que había pasado, pero él solo me dijo, con gestos y palabras indirectas, que sentía que algo nos había seguido, que había una presencia que aún nos observaba. Esa confirmación silenciosa fue suficiente para mantenerme alerta. Cada día me recordaba a Ikal, a su pacto, y a la responsabilidad que sentía de proteger a los niños. Era un miedo que no desaparecía, pero que aprendí a manejar, como una sombra que se mantiene cerca, pero que no deja de ser parte de la realidad cotidiana. A pesar de todo, intenté reconstruir nuestra vida. Los días se llenaron de rutinas simples: preparar el desayuno, acompañar a los niños a la escuela, caminar por la colonia, comprar en el mercado. Sin embargo, incluso en los momentos más normales, algo me recordaba que la entidad estaba al acecho. Objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían demasiado largas o silenciosas, la sensación de ser observados cuando nadie más estaba presente. La vida continuaba, pero con una tensión silenciosa que nunca se iba del todo. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un pequeño amuleto que Ikal solía guardar en su bolsillo.
Lo tomé entre mis manos y sentí un peso extraño, como si una presencia leve rozara mi piel. Recordé entonces las palabras de Nasira. Incluso si lográbamos contener a la entidad, siempre existiría la posibilidad de que regresara, que eligiera otra víctima si no manteníamos la protección y la vigilancia. La idea me llenó de angustia, pero también de una extraña determinación. Había que seguir adelante, adaptarnos a esta realidad y nunca bajar la guardia. Con el tiempo aprendí a convivir con el miedo. Cada paso, cada sonido, cada gesto de Fernando o de los niños era una alerta silenciosa que me mantenía atenta. Nunca supe si la entidad regresaría o si estábamos seguros por ahora. Solo podía vivir un día a la vez, cuidando de mi familia, recordando a Ikal y a su sacrificio, y aceptando que algunas fuerzas en este mundo no pueden ser comprendidas completamente, solo vigiladas y respetadas. Al final, la vida siguió, con risas que mezclaban alivio y temor, con sombras que nunca desaparecieron del todo, y con la certeza de que el pacto de Ikal había dejado una marca indeleble en nuestra familia. Tal vez algún día entenderemos todo lo que sucedió, o tal vez nunca lo haremos. Lo único seguro era que la memoria de Ikal y la presencia de aquello que invocó permanecerían invisibles, siempre junto a nosotros. Siempre me he considerado un hombre práctico, alguien que confía más en lo que puede tocar o ver con sus propios ojos que en historias de miedo o supersticiones. Pero hay momentos en la vida en los que la realidad se rompe de maneras que no se pueden explicar. Y lo que voy a contar no es una exageración ni un cuento inventado para asustar a otros. Lo que pasó con mi hija Manuela y conmigo frente a la escuela primaria de nuestro barrio en Ciudad Juárez cambió la forma en que veo las cosas. Y aunque trate de racionalizarlo, sé que algo sucedió ahí que no tiene explicación lógica. Todavía siento la angustia de esos días, el nudo en la garganta y la sensación de que algo nos observaba, algo que nunca debería haber estado allí. Me llamo Heitor, tengo 34 años y llevo toda mi vida en esta ciudad. Trabajo en una oficina modesta en el centro, y mi rutina siempre ha sido la misma. Levantarme temprano, preparar el desayuno para mi hija y mi esposa Tamires, llevar a Manuela a la escuela y luego salir al trabajo. Tamires cuida la casa y a nuestra hija, siempre pendiente de que todo esté en orden, y de que la pequeña no se quede sin compañía mientras yo estoy fuera. Manuela tiene 8 años, cabello rizado y una curiosidad que siempre me ha sorprendido. Es muy observadora, más de lo que yo solía ser a su edad, y tiene esa mezcla de timidez y valentía que la hace distinta. La vida en nuestro barrio es tranquila durante el día. Los vendedores ambulantes pasan con su mercancía, los niños corren por las calles, y el olor del pan recién horneado y del café se mezcla con el humo de los carros que atraviesan la ciudad. Pero había algo en la escuela de Manuela que alteraba esa calma, aunque yo no lo notaba al principio. Todo empezó con pequeños comentarios que, para cualquier padre, podrían parecer fruto de la imaginación de una niña. Manuela decía que veía manos pequeñas asomándose por las rejas de la escuela cuando nadie estaba allí, y que a veces sentía que alguien la miraba desde el otro lado del portón de hierro. La primera vez que lo mencionó, estaba yo ocupado revisando mi celular mientras desayunábamos, y le respondí que probablemente eran sombras o su imaginación jugando con la luz. Ella no insistió demasiado, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y tristeza que me incomodó, aunque intenté ignorarlo. Los días pasaban y los comentarios de Manuela se volvieron más frecuentes. Contaba que las manos no solo aparecían en la escuela, sino que a veces sentía una presencia que la seguía cuando caminaba por el patio de recreo. Intenté distraerla, llevándola a la tienda de la esquina o diciéndole que jugara con sus amigas, pero su mirada siempre buscaba las rejas, como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Tamires, más sensible a estas cosas, me decía que debíamos prestar atención, que no era normal que una niña hablara así sin motivo, pero yo seguía convencido de que no había nada que temer, que eran historias que los niños inventan para llamar la atención. Sin embargo,
Incluso en mi escepticismo, había momentos que me hacían dudar. Recuerdo una tarde en particular, mientras revisaba papeles en la sala, sentí un escalofrío inexplicable. Era un silencio extraño, demasiado intenso para nuestra casa usualmente ruidosa, y algo en mi interior me decía que no estaba solo. Cuando giré la vista hacia la ventana que da al patio, no vi nada, pero la sensación de ser observado permaneció, como si un par de ojos diminutos estuviera estudiando cada movimiento mío. No dije nada en ese momento. No quería que Tamires o Manuela se preocuparan por algo que yo mismo no entendía. Manuela empezó a hablar más de la niña que veía junto a las rejas, aunque nunca la describía completamente. Solo mencionaba que quería jugar, que a veces le susurraba cosas que nadie más podía escuchar. Su miedo se hacía evidente cada vez que pasábamos frente a la escuela, y aunque yo lo atribuía a su imaginación, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago que crecía con cada comentario. Fue ahí cuando empecé a notar que algo en esa escuela antigua no estaba bien, algo que incluso mi sentido común no podía explicar, y aunque no estaba listo para admitirlo, una parte de mí comenzaba a temer que Manuela pudiera estar diciendo la verdad. Nunca olvidaré el día en que realmente comprendí que lo que Manuela veía no era producto de su imaginación. Era una tarde calurosa, y Tamires me pidió que pasara al mercado a comprar los ingredientes para la cena. Con Manuela ya en casa y su mochila colgada en la silla de la cocina, salí conduciendo por las calles conocidas del barrio. Todo parecía normal. Niños jugando en las esquinas, el vendedor de tortillas gritando su acostumbrado fresco, recién hecho, y el tráfico cotidiano de Ciudad Juárez. Pero al llegar frente a la escuela, algo detuvo mi corazón. Vi las manos. No había forma de ignorarlas, asomándose de entre las rejas de hierro, pequeñas, pálidas, como si alguien desde dentro intentara salir. Por un instante, creí que mis ojos me engañaban, que la luz del sol reflejándose en el metal creaba sombras extrañas, pero no. Aquello se movía con intención, lentamente, casi jugando con la realidad. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y en un segundo de distracción, casi chocó el coche contra un poste. Mis manos temblaban sobre el volante, y el corazón me latía tan fuerte que parecía que todo el barrio podía escucharlo. Ese momento me obligó a detenerme en seco, respirando con dificultad, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Siempre pensé que era un hombre pragmático, pero allí, frente a esas rejas, sentí miedo real, miedo que no podía ignorar ni explicar. Las manos desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero la impresión quedó grabada en mi mente. Mientras continuaba hacia el mercado, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía, que algo invisible observaba cada movimiento mío. Cuando regresé a casa, Tamires notó que algo estaba mal. No hacía falta que dijera nada. Mi rostro lo decía todo. Manuela, por su parte, me miraba con una mezcla de alivio y ansiedad, como si supiera que ahora yo finalmente podía entender lo que ella venía diciendo desde hacía semanas. Esa noche, mientras preparábamos la cena, comenzó a contarme sobre la niña invisible que quería jugar con ella. Describía sus risas suaves, cómo aparecía en los rincones de su habitación y cómo a veces sentía que la tocaba ligeramente en la espalda mientras jugaba sola. Tamires escuchaba con atención, preocupada, y yo, aunque todavía intentando racionalizarlo, sentía un nudo en la garganta. A medida que los días pasaban, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Manuela insistía en que no estaba sola en la casa, que alguien la seguía incluso cuando yo estaba trabajando. Comenzó a evitar ciertos lugares, sobre todo el patio trasero que daba hacia la escuela, y su mirada se volvía ansiosa cuando hablaba de la niña invisible. Yo trataba de explicarle que todo era producto de su imaginación, pero en el fondo, algo en su voz, en sus gestos, me decía que estaba diciendo la verdad. Esa combinación de miedo, incredulidad y preocupación empezó a comerme por dentro. Una tarde, mientras organizaba los juguetes en la sala, noté algo que me hizo estremecer.
La pelota que Manuela había dejado en el suelo estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido durante la noche. No había signos de Tamires o míos de haberla tocado. Un silencio pesado llenaba la casa, y la sensación de ser observado se volvió más intensa. Incluso cuando intentaba concentrarme en la televisión, sentía que algo estaba detrás de mí, siguiendo cada movimiento, respirando junto a mi oído sin que pudiera verlo. Esa mezcla de cotidianeidad y terror comenzó a desgastarme. Cada día normal llevaba consigo una tensión latente, una sospecha constante de que lo que veía mi hija no era imaginario. Mis noches se hicieron más cortas, con sueños fragmentados y esa sensación constante de que algo acechaba, incluso cuando las luces estaban encendidas y la casa parecía segura. La presencia invisible ya no era un susurro en el patio de la escuela. Se había trasladado a nuestro hogar, infiltrándose en la rutina diaria, en cada rincón de nuestra vida familiar. Al final, comprendí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Lo que Manuela veía y describía tenía un patrón, una consistencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Y aunque mi mente intentaba encontrar razones racionales, un miedo primitivo comenzó a crecer dentro de mí, un miedo que no podía controlar, que se manifestaba en cada sombra, cada sonido inesperado y cada mirada ansiosa de mi hija. Su mundo y el mío ya no estaban separados. La frontera entre lo normal y lo inexplicable se estaba desdibujando, y yo aún no estaba listo para enfrentar lo que vendría después. Después de los últimos días, algo dentro de mí cambió. Ya no podía ignorar lo que Manuela decía, ni podía fingir que las manos en la escuela eran simples sombras. Sentía una presión constante en el pecho, un miedo sordo que se manifestaba en cada paso que daba dentro y fuera de la casa. Tamires notaba mi inquietud, y aunque no necesitaba palabras para entenderlo, podía leerlo en mis gestos y en la forma en que me tensaba al escuchar cualquier ruido extraño. La rutina diaria empezó a volverse un campo minado emocional. Cualquier sonido fuera de lugar, cualquier sombra más larga de lo habitual, hacía que mi corazón latiera como si quisiera salirse del pecho. Fue entonces que decidí investigar la historia de la escuela. Empecé con preguntas al vecino de toda la vida, el señor Ortiz, un hombre mayor que siempre tenía memoria viva de los sucesos del barrio. Me contó que hacía décadas, antes de que la escuela fuera primaria, el edificio había funcionado como internado para niños. Me habló de incendios, de tragedias silenciosas, de padres que nunca volvieron a ver a sus hijos, y de rumores sobre voces y presencias extrañas que algunos empleados aseguraban escuchar por las noches. Todo parecía increíble, pero cuanto más escuchaba, más sentido cobraba el miedo de Manuela. Luego visité a la profesora Mercedes, quien había trabajado en la escuela muchos años atrás. Me dijo que los niños a veces contaban cosas raras, que sentían presencias o escuchaban pasos cuando nadie estaba. No eran relatos constantes, pero sí lo suficiente para que ciertos pasillos del edificio fueran evitados incluso por los adultos. Al escucharla, una mezcla de angustia y culpa se instaló en mí. ¿Cuántas veces había dudado de mi hija, tachando sus palabras de fantasía infantil? Ahora entendía que aquello que ella describía tenía raíces en algo real, aunque incomprensible. Decidí profundizar más y contacté a don Rafael, amigo de la familia y pequeño investigador local. Entre periódicos antiguos y registros olvidados, descubrimos que aquel internado había sufrido un incendio devastador décadas atrás, cobrando la vida de varios niños durante la noche. Los documentos no mencionaban detalles sobrenaturales, pero hablaban de la tragedia, del dolor de los padres y de la sensación de que algunos alumnos nunca dejaron realmente el lugar. Mientras hojeábamos fotografías antiguas, sentí un escalofrío. Las paredes del edificio moderno guardaban ecos de aquellos días, y algo en mi mente se preguntaba si las manos que Manuela veía eran un residuo de ese pasado. En casa, los fenómenos no disminuyeron. La niña invisible aparecía con más frecuencia,
Y Manuela relataba que ya no solo la seguía en su cuarto, sino que a veces la acompañaba hasta la cocina, hasta el baño. Tamírez y yo empezamos a notar cambios sutiles, juguetes movidos, objetos fuera de lugar, la sensación de que alguien respiraba junto a nosotros en la oscuridad. Cada vez que encendíamos la luz, nada estaba allí, pero la inquietud permanecía. Yo me encontraba constantemente mirando los rincones de la casa, revisando que las puertas estuvieran cerradas, pero no había manera de evitar esa sensación de que algo nos observaba. Un día, mientras revisaba los registros antiguos de la escuela, me topé con un recorte de periódico que detallaba los nombres de los niños fallecidos en aquel incendio. Sentí una mezcla de horror y tristeza profunda. Eran nombres y rostros de niños como Manuela, inocentes atrapados en una tragedia que nunca debería haber sucedido. Esa conexión hizo que el miedo dejara de ser abstracto y se convirtiera en algo personal. Cada vez que Manuela describía la presencia de la niña invisible, no podía evitar pensar en aquellos niños perdidos, en cómo quizás sus almas seguían atrapadas, buscando compañía, buscando que alguien las viera de nuevo. Esa noche, mientras intentaba dormir, el peso del miedo se volvió insoportable. Escuchaba pasos suaves, apenas audibles, que parecían recorrer el pasillo de nuestra casa. Manuela dormía en su habitación, pero podía imaginar su pequeño cuerpo tenso bajo las sábanas, temiendo que la niña invisible apareciera a su lado. La angustia se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo protegerla de algo que no podía ver ni tocar? ¿Cómo explicarle que lo que ella percibía tenía raíces en un pasado doloroso y trágico, y que yo, su padre, no podía controlarlo? A partir de ese día, entendí que nuestra vida había cambiado para siempre. La escuela ya no era solo un lugar de aprendizaje, sino un centro de ecos del pasado, un sitio donde la tragedia continuaba resonando de manera silenciosa y persistente. La presencia de la niña invisible, las manos que surgían de las rejas, todo adquiría un significado más oscuro y tangible. Mi mente trataba de racionalizar, pero mi corazón no podía ignorar la realidad. Algo se aferraba a nuestra familia, y la única certeza que me quedaba era que no estábamos solos, y que lo que Manuela veía era real. Esa noche estaba solo en la sala, viendo televisión para intentar calmar la mente que no dejaba de repasar todo lo ocurrido en las últimas semanas. Tamírez había salido por unas compras de última hora, y Manuela ya dormía en su habitación, envuelta en su manta, con la respiración lenta y profunda de alguien que todavía podía sentirse segura entre sábanas. Yo intentaba concentrarme en el programa que pasaban, pero la mente no me dejaba. Cada sombra proyectada por la luz de la pantalla parecía moverse con intención. Cada crujido de la casa se volvía un sonido amenazante. De repente, lo vi, un niño parado en el corredor, inmóvil, mirando hacia la sala. No era Manuela, ni ningún vecino, ni alguien que pudiera identificar. Su rostro estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz azul de la televisión, y sus ojos parecían demasiado intensos para ser humanos, o al menos eso sentí en ese instante. No me moví, congelado por un miedo que me heló la sangre, intentando encontrar explicación lógica. Tal vez un reflejo, un muñeco olvidado, un juego de sombras. Pero la sensación de presencia, de que me estaba observando con atención, era innegable. Encendí la luz de golpe, con la esperanza de disipar lo que fuera que estuviera allí. Nada. El corredor estaba vacío. El silencio volvió, más pesado que antes, y un sudor frío cubrió mi espalda y mi frente. Sabía que no había explicación racional. La casa estaba cerrada. Manuela dormía. Tamírez aún no había regresado. Y sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí, observándome, no desapareció. Me senté en el sofá, tratando de calmar mi respiración, pero el corazón seguía latiendo como si quisiera salirse del pecho. Los días siguientes no fueron mejores. Cada paso que daba por la casa estaba acompañado por la sospecha de una presencia invisible.
Manuela seguía hablando de la niña que quería jugar con ella, describiendo risas suaves y pasos que nadie más podía escuchar. Tamírez intentaba mantener la calma, pero podía notar en sus gestos, en la forma en que revisaba las habitaciones, que también sentía algo extraño, algo que escapaba a toda explicación lógica. Incluso las noches parecían más largas, y los momentos de tranquilidad se volvieron excepcionales. Cada sombra, cada crujido, cada objeto fuera de lugar, reforzaba la idea de que no estábamos solos, que algo del pasado de la escuela todavía nos alcanzaba. Intenté racionalizar, convencido de que todo era producto del miedo colectivo, del estrés, de la imaginación de una niña sensible. Pero sabía que no era solo eso. Cada detalle coincidía, cada sensación, cada fenómeno inexplicable tenía una consistencia que desafiaba toda lógica. La realidad y el miedo se mezclaban hasta volverse indistinguibles, y yo me encontraba en un estado constante de alerta, temiendo que cualquier momento algo más sucediera, que la presencia invisible se hiciera tangible de nuevo. La casa que antes era refugio se había convertido en un espacio donde cada sombra era una amenaza y cada silencio un recordatorio de lo que no se podía ver. Manuela dormía, a veces tranquila, a veces inquieta, murmurando el nombre de la niña invisible en sueños. Tamírez y yo compartíamos miradas que no necesitaban palabras, conscientes de que algo nos afectaba a los tres, pero incapaces de nombrarlo sin sonar locos. A veces me pregunto si alguna vez entenderé lo que realmente ocurre, si alguna vez tendré respuestas, o si lo que vimos y sentimos permanecerá como un misterio, una grieta en la realidad que solo nosotros pudimos percibir. La escuela sigue allí, cerrada durante el día, sus rejas firmes, el patio silencioso, pero cada vez que paso por frente a ella, siento un escalofrío que me recuerda que las manos pueden aparecer en cualquier momento, y que la niña invisible sigue jugando, quizá todavía esperando que alguien la vea. Y así vivimos ahora, con la vida cotidiana aparentemente normal, pero con una tensión constante que nunca se va del todo. No puedo afirmar que todo esto tenga explicación. Solo sé que no estamos solos, que el pasado tiene formas de aferrarse al presente, y que la línea entre lo real y lo inexplicable es más fina de lo que jamás hubiera imaginado. No hay manera de cerrar esta historia con seguridad. Solo puedo contar lo que vi, lo que sentí, y esperar que alguien más pueda comprender que a veces, incluso en la ciudad más familiar, ocurren cosas que desafían toda razón. Me llamo Hernández. Tengo 22 años y soy estudiante de medicina en Ciudad Juárez. Desde niño siempre me interesó la ciencia, la anatomía, entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo la vida y la muerte se entrelazan de formas que a veces no comprendemos. Mi familia siempre me apoyó. Mis padres, trabajadores de clase media, me enseñaron disciplina, respeto y a valorar las tradiciones mexicanas. Ahora estaba a punto de enfrentar algo que nunca imaginé. Nunca pensé que el lugar que elegí para aprender y crecer profesionalmente me pondría cara a cara con algo que me haría cuestionar todo lo que creía real. Mientras camino por los pasillos del hospital particular donde realizaría mi pasantía de 5 meses en el necroterio, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Es un edificio moderno, limpio, con luces fluorescentes que parecen más frías de lo necesario, pasillos largos y silenciosos, y un olor extraño a desinfectante que nunca se va del todo. Todo parece normal, pero hay algo en ese silencio que me hace recordar historias que nunca quise escuchar. Historias que ahora siento que tendré que contar, aunque no esté seguro de cómo explicarlas sin que piensen que he perdido la razón. Me senté un momento frente a la entrada del necroterio, ajustando mi jaleco y recordando cómo había llegado hasta aquí. Mis compañeros de clase hablaban de los turnos y las prácticas, pero yo sentía algo más. Una mezcla de anticipación y temor que no podía describir con claridad. Me pregunto si voy a ser capaz de soportar lo que se avecina, porque no es solo la rutina de limpiar macas, etiquetar cuerpos o revisar registros, es algo más profundo.
algo que se siente incluso antes de ver, algo que se nota en el aire, en la forma en que el silencio pesa sobre los pasillos. Mientras me dirijo hacia la oficina de Dr. Tiago, el médico legista encargado, siento que cada paso resuena demasiado fuerte. Tiago tiene 45 años, cabello canoso y una mirada que parece saberlo todo, incluso lo que no se puede explicar. Me recibe con un asentimiento. Me indica los procedimientos básicos y me presenta a Rafael, el auxiliar del necroterio, que conoce el lugar desde hace años y habla poco, pero sus gestos y miradas tienen un peso que me hace pensar que sabe más de lo que dice. También conozco a Mariana, una compañera de pasantía que se encarga de la parte administrativa. Su presencia me da un poco de seguridad, aunque sé que las cosas que voy a enfrentar solo las podré vivir yo. Los primeros días pasan con la rutina habitual. Aprendo a preparar los cuerpos, etiquetar, organizar macas, revisar instrumentos y limpiar cada rincón. Todo parece normal, casi demasiado normal, pero cada vez que estoy solo en los pasillos largos, iluminados por luces que zumban levemente, siento una presión en el pecho. A veces creo que escucho pasos detrás de mí, o el roce de algo que no está allí. Intento racionalizarlo. Me digo que es mi imaginación, que el estrés de las prácticas y el cansancio me están jugando malas pasadas, pero el sentimiento persiste. Por las noches, cuando regreso a casa, o incluso cuando estoy solo en la cantina del hospital, no puedo dejar de pensar en lo que podría suceder en esas horas silenciosas del necroterio. Me pregunto si voy a poder contarlo algún día, si alguien creerá que no estoy inventando historias. Siento un miedo que nunca antes había experimentado, miedo de lo desconocido, miedo a perder la cordura, miedo a enfrentar algo que no tiene explicación. Cada vez que cierro los ojos, imagino los pasillos vacíos, las luces que parpadean y algo que me observa desde la distancia. Todavía no puedo explicar con palabras lo que sentí la primera vez que estuve completamente solo. Todavía no puedo contar la historia completa sin que mi garganta se cierre y mi mente vuelva a un estado de alerta que parece permanente. Pero sé que tengo que hacerlo, porque si no lo registro, si no lo cuento, la experiencia podría devorarme desde dentro. Lo que estoy a punto de relatar no es ficción, no es una exageración. Es lo que vi, lo que sentí, lo que cambió para siempre mi percepción de la muerte y de lo que yace después. La primera noche que me quedé solo en el necroterio fue diferente a todo lo que había vivido hasta entonces. Durante el día, todo parecía normal. La rutina, los cuerpos preparados con precisión, el ambiente frío y ordenado. Pero en cuanto el último turno terminó y las luces del hospital se atenuaron, algo cambió. El silencio no era el mismo. Parecía más pesado, como si las paredes mismas contuvieran un aliento contenido. Recorrí los pasillos con pasos medidos, ajustando mi jaleco, asegurándome de que cada cosa estuviera en su lugar. Las macas alineadas, los instrumentos brillando bajo la luz fluorescente. Todo parecía inmutable, pero yo sentía una vibración en el aire que no podía explicar. Era un nerviosismo que se extendía desde el pecho hasta las manos. Intenté concentrarme en revisar los registros de los cuerpos, en repetir mentalmente los procedimientos que me enseñaron, pero no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba. Fue entonces cuando la vi. La joven de 18 años que había fallecido hace apenas unos días, de forma súbita por un engasgo, apareció frente a mí de un modo imposible. No estaba flotando ni gritando, pero se incorporó en la hamaca y me miró directamente. Sus ojos negros me atravesaron de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Movió lentamente la cabeza, y por un instante, todo mi raciocinio intentó racionalizar. Es mi imaginación, el cansancio, el estrés de la pasantía. Pero no, estaba ahí. Cada detalle era tangible, el cabello negro cayendo sobre sus hombros, la piel pálida que parecía más real que cualquier sombra que hubiera visto antes, la postura de su cuerpo que no correspondía a la rigidez habitual de un cadáver. Y luego, cayó de nuevo sobre la hamaca, como si nada hubiera pasado,
Sentí un terror paralizante. Mi corazón latía con fuerza. Cada sonido del necroterio parecía multiplicarse. El zumbido de las luces fluorescentes, el roce de mis propias botas sobre el piso, un viento invisible que me erizaba la piel. Me apoyé en la pared, tratando de recordar que no estaba soñando, que no había drogas ni sustancias que explicaran aquello. Intenté concentrarme en la respiración, en el control que me habían enseñado para no entrar en pánico frente a situaciones difíciles. Pero era inútil. La imagen de la joven no me abandonaba. Salí del necroterio con pasos temblorosos y fui directo a la cantina del hospital, buscando un respiro entre el calor de la luz y los murmullos de las pocas personas que todavía quedaban. La cena. Castillo, como siempre, estaba sirviendo café y pan dulce, y su rutina tranquila me ofreció un breve consuelo. No le dije nada, solo me senté y observé cómo movía las manos, cómo colocaba las tazas y charolas, cómo saludaba a los demás con gestos precisos. Sentí un poco de normalidad en ese microcosmos cotidiano, pero incluso allí, los ecos de lo que había visto me perseguían. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. Cada vez que entraba solo al necroterio, sentía pasos detrás de mí, aunque al girarme no había nadie. Algunas macas parecían moverse ligeramente cuando no miraba directamente, y las luces de los pasillos se apagaban por breves instantes, dejando una sombra más profunda que la oscuridad misma. A veces, mientras revisaba registros o limpiaba instrumentos, escuchaba mi nombre susurrado, pero no había nadie alrededor. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, decirme que todo era fruto de la imaginación, pero cada incidente dejaba un residuo de miedo y ansiedad que no desaparecía. Me di cuenta de que ya no podía mirar el necroterio con la misma neutralidad. Cada detalle cotidiano se volvió significativo. La posición de una sábana sobre una hamaca, el olor de desinfectante mezclado con el leve olor de los cuerpos, el frío que atravesaba los pasillos, el eco de mis propios pasos. Todo me recordaba que no estaba solo, aunque no pudiera explicar la presencia que sentía. Hubo noches en las que me encontraba repitiendo mentalmente los nombres y edades de los cuerpos, como si eso pudiera darme un control sobre lo que sucedía. Recordaba que la joven tenía 18 años, que había sido estudiante, que su muerte había sido súbita y absurda. Su juventud, su inocencia, hicieron que la visión fuera aún más perturbadora. No podía dejar de imaginar que esa mirada fija que me atravesó en la primera noche tenía un propósito que yo no comprendía. La ansiedad comenzó a infiltrarse en mi rutina diaria. Durante el día, me sentía casi normal, interactuando con Mariana, Rafael y Dr. Tiago, pero en cuanto quedaba solo, la sensación de ser observado se intensificaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, en registrar cada procedimiento con precisión, en memorizar los protocolos, pero la mente, cuando está ansiosa y cansada, encuentra grietas donde el miedo se cuela. Y allí estaba yo, atrapado entre la racionalidad que necesitaba demostrar y la experiencia que me decía que algo no estaba bien. Incluso en la cantina, donde el café caliente y el olor del pan podrían ofrecer un breve consuelo, sentía que la mirada de la joven seguía conmigo. A veces cerraba los ojos y la veía sentada en la misma postura, moviendo la cabeza lentamente, observándome sin parpadear. Sentí una mezcla de incredulidad y terror profundo, y comprendí que no podía enfrentar esto solo. Llegó un punto en el que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Cada noche, cada momento de soledad en el necroterio, me dejaba con una sensación de vigilancia constante. Ya no podía racionalizar con facilidad. Los pasos, los susurros y los movimientos de las macas me seguían, aunque siempre parecieran desaparecer cuando giraba la cabeza. Mi mente estaba agotada, y con el cansancio, el miedo se volvió físico, un nudo en el estómago que no cedía, manos temblorosas al manipular los instrumentos, respiración acelerada ante cualquier ruido. Decidí que era momento de hablar con alguien que supiera más que yo, que hubiera visto estas cosas antes. Mi temor principal era que me llamaran loco
o que perder el respeto de Dr. Tiago significara perder mi pasantía. Pero la ansiedad era más fuerte que el miedo al juicio. Me acerqué a su oficina, y con pasos lentos, respirando profundamente para no parecer nervioso, le relaté todo. Lo que vi la primera noche con la joven de 18 años, cómo parecía sentarse y mirarme, los movimientos de las macas, las luces que se apagaban y encendían, los susurros de mi nombre. Lo que sucedió después me sorprendió y me desconcertó a partes iguales. Doctor Tiago no mostró incredulidad ni sorpresa, simplemente me escuchó atentamente. Luego, con su tono habitual, tranquilo pero cargado de experiencia, me hizo entender que no estaba equivocado ni imaginando cosas. Me explicó que, en su trabajo, había aprendido que algunos cuerpos no se habían ido realmente, que algunos no percibían su propia muerte, y que otros, por alguna razón que no necesitaba comprender completamente, no querían partir, que eso no era un error de percepción ni locura, sino una realidad silenciosa del necroterio. Sentí un alivio mezclado con una inquietud profunda. Por un lado, alguien confirmaba lo que yo estaba viviendo. Por otro, comprendí que nada de lo que pasaba podía controlarse completamente. Tiago me habló de la paciencia, de la observación y del respeto con los cuerpos. Me explicó que había aprendido a coexistir con esas presencias sin llamar la atención, sin entrar en pánico, aceptando que había cosas que simplemente estaban más allá de lo que podía cambiar. Al salir de su oficina, el peso en mi pecho se alivió ligeramente, pero la tensión no desapareció. Caminé por los pasillos, y ahora cada paso estaba cargado de atención y respeto. Noté de nuevo los detalles cotidianos que antes pasaban inadvertidos. La forma en que Rafael colocaba las macas, cómo Mariana organizaba los registros y el movimiento pausado de Sra. Castillo mientras servía café. Cada pequeño gesto parecía recordarme que, aunque lo sobrenatural estuviera presente, la rutina diaria y la vida continuaban. Esa noche, mientras regresaba a la cantina, percibí otra vez la mirada de la joven de 18 años, sentada en su posición habitual, pero esta vez no hubo pánico inmediato. Mi mente trataba de procesar que ahora sabía que su presencia no era necesariamente un ataque, sino algo que debía respetar. Sentí una mezcla de fascinación y miedo, la comprensión de que había límites claros entre lo que podía controlar y lo que no, y que ese límite se encontraba precisamente en aceptar la realidad que antes me parecía imposible. El terror psicológico no desapareció, pero cambió. Ya no era un miedo puro e irracional, sino una ansiedad contenida, una tensión constante que me obligaba a estar atento, a ser preciso, a respetar cada cuerpo y cada gesto de los que trabajaban conmigo. Aprendí a caminar despacio, a escuchar los sonidos mínimos del necroterio, a registrar cada detalle sin dejarme dominar por la imaginación. Aún así, cada noche que me quedaba solo, los pasos y los susurros continuaban. Sabía que no podía ignorarlos ni enfrentarlos como algo banal. Cada movimiento, cada sombra, cada detalle cotidiano, era ahora parte de un equilibrio delicado. Mantener la cordura mientras convivía con lo inexplicable. La presencia de la joven de 18 años se volvió un recordatorio constante de que no todo en la muerte es orden ni silencio, y que algunos cuerpos, por razones que no podía entender, seguían ahí, atrapados en un espacio entre lo que fue y lo que no debía ser. Ese conocimiento cambió la forma en que percibía todo. Ya no podía ver los pasillos del necroterio como simples corredores. Cada sombra, cada luz parpadeante, cada olor se cargaba de significado. Sabía que estaba viviendo algo que pocos comprenderían, algo que debía manejar con respeto y cautela. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí se preguntaba si alguna vez podría acostumbrarme completamente, si alguna vez la sensación de ser observado, de sentir que lo que está muerto no se ha ido, dejaría de recorrerme la espalda con un escalofrío que me recordara que la muerte, a veces, no es el final que creemos. Los 5 meses en el necroterio pasaron más rápido de lo que esperaba.
Aprendí a manejar cada procedimiento con precisión, a preparar los cuerpos, a revisar registros y a mantener todo en orden como se esperaba de mí. Pero también aprendí algo que nadie enseña en los libros: a convivir con lo inexplicable. Con Dr. Tiago Morales, aprendí que la observación, la paciencia y el respeto eran herramientas más importantes que cualquier técnica médica cuando se trataba de los fenómenos que ocurrían en ese lugar. Al terminar mi pasantía, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Había sobrevivido, había cumplido con cada tarea, y aunque había noches en que el terror se manifestaba con fuerza, también había días en los que el necroterio parecía un lugar casi normal. Caminaba por los pasillos recordando cómo al inicio cada sonido me hacía sobresaltar, cómo cada sombra me obligaba a detener la respiración. Ahora podía moverme con cuidado, consciente de lo que podía suceder, pero sin el pánico que me paralizaba al principio. Sin embargo, aprendí que la normalidad era solo un espejismo temporal. Hubo días completos en los que nada extraño ocurrió. No hubo pasos detrás de mí. Las luces no parpadearon. Los cuerpos permanecieron inmóviles. Esos días eran un bálsamo para la mente, una prueba de que podía funcionar en el necroterio sin sucumbir al miedo. Pero luego, sin previo aviso, los fenómenos regresaban. Un susurro que parecía pronunciar mi nombre, una hamacas que se movía ligeramente, una sombra que parecía sentarse y mirarme con ojos vacíos y fijos. Cada vez que esto sucedía, mi corazón se aceleraba como en la primera noche. A veces me pregunto si esas experiencias me cambiaron para siempre. Ya no puedo caminar por un hospital, ni siquiera por un pasillo vacío, sin sentir esa sensación de vigilancia, esa certeza de que algo invisible me observa, evalúa y permanece cerca. El terror psicológico dejó de ser miedo simple, se volvió una parte de mí, una capa que cubre la rutina cotidiana, recordándome que la muerte no siempre se va, y que algunos que han partido siguen ahí, entre nosotros, invisibles pero presentes. Mis interacciones con los compañeros también cambiaron. Mariana, Rafael y la señora Castillo seguían con su rutina, sin sospechar nunca la magnitud de lo que había experimentado. Dr. Tiago me enseñó a mantenerlo en silencio, a no alarmar ni cuestionar la percepción de nadie, porque la mayoría no podría comprender. Aprendí que, en ocasiones, la única forma de sobrevivir a ciertos miedos es aceptarlos y respetarlos, aunque nunca puedas explicarlos completamente. Incluso después de dejar el necroterio, las noches en mi casa eran diferentes. Cerraba la puerta, encendía la luz de mi habitación y aún sentía la presencia de la joven de 18 años. No como un ataque, sino como un recordatorio, que hay límites invisibles entre la vida y la muerte, y que algunos no han cruzado del todo. Las sombras que antes me perseguían en los pasillos ahora se manifestaban en los rincones de mi casa, en el reflejo de la luz sobre la pared, en el eco de pasos que no correspondían a nadie. A veces, me he sorprendido observando objetos que parecían moverse ligeramente, o escuchando un susurro tan tenue que podría ser el viento, pero algo en mi interior sabe que no lo es. Es un miedo contenido, silencioso, que nunca desaparece y que me recuerda que la experiencia del necroterio no terminó cuando se cerraron las puertas del hospital. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de que no puedo olvidar ni escapar de lo que viví. Los 5 meses me enseñaron medicina, técnicas de preparación y protocolos, pero también me enseñaron algo mucho más inquietante, que la muerte no siempre es definitiva y que algunos muertos permanecen, invisibles, observando, esperando, o quizás simplemente sin saber que ya deberían haberse ido. No sé si algún día podré explicarlo sin que suene imposible. No sé si alguna vez desaparecerán los susurros ni los movimientos sutiles que todavía siento a mi alrededor. Lo único que sé es que, aunque la vida continúa, y aunque mi pasantía terminó, el misterio permanece, y con él, un terror silencioso que se ha convertido en parte de mi realidad.